perdonad y seréis perdonados. Y ahí pudiera preguntarse el creyente, ¿pero qué no me perdonó ya Dios? ¿No me perdonó ya mi pecado? Sí, Cristo nos ha perdonado nuestros pecados y por fe creemos que vamos al cielo porque Él nos ha perdonado. Él ofrece un perdón perfecto. Pero hay algo que se llama comunión. La comunión diaria con Dios. Y es para tener una buena comunión con Dios, debo tener una buena comunión con mi prójimo. Si yo tengo resentimiento con alguien, pues mi oración está teniendo estorbo. Si yo tengo falta de perdón con mi esposa, con mis hijos o con el maestro que me ofendió allá en la primaria o con alguien que me dijo algo hace 20 años o contra el padre, contra la madre, falta de perdón, hay veces los padres cometemos hay veces errores y no es justificable cuando ya conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces los hijos van acumulando resentimiento por cosas que le hicieron los padres, pero un joven que es cristiano y que se le enseña la palabra de Dios, debemos enseñar también la importancia de perdonar. Y nosotros como padres en un momento de nuestra vida ir a los hijos y decir, hijo, ¿sabes qué? Perdóname porque en tal momento, en tal situación, yo sé que reconozco que hice mal. Ser humildes y pedir perdón a los hijos cuando los hemos ofendido también, a la esposa, los hijos, a los padres. Qué hermoso sería un ambiente donde pudiéramos reunirnos en la casa al final del día o un día que nos reunimos todos juntos. Recuerdo las fiestas de Año Nuevo o las celebraciones de los cumpleaños. Muchas veces en algunos hogares es cuestión de pleito nada más. ¿Por qué? Porque hay resentimiento acumulado y falta de perdón. Dice ahí la Biblia, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37 nos menciona que perdonemos para ser perdonados. Eso se refiere, dije hace ratito, a la comunión diaria con Dios. ¿Cómo puedes orar o cómo podemos orar a Dios diciendo que nos perdone cuando nosotros hemos decidido que no queremos perdonar a otros? Mateo 6:14, leamos Mateo 6:14. Dice ahí la palabra de Dios, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hermano, entonces, ¿qué pasó con mi salvación? La salvación es por fe, es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, nuestro pecado que nos separa de Dios, Dios nos perdonó. Pero para tener una buena comunión con Dios, para que Dios tengamos esa comunión íntima con Dios y Dios escuche nuestra oración y podamos con toda confianza en cualquier momento clamar al Padre, necesita nuestro corazón estar limpio de resentimiento, de rencores, de falta de perdón. Vea Mateo 5, versículo 24. Mateo 5, versículo 24 nos dice ahí la palabra de Dios. Desde el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tengas algo contra ti, podríamos decir, contra el hermano, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas veces, yo como pastor diría, bueno, a veces recordar esto durante las ofrendas me da temor porque nos quedaríamos con la canasta vacía ese día tal vez, ¿verdad? Porque muchas veces no hemos perdonado. O aún es triste, ¿verdad? Cuando ofrecemos la cena del Señor en la iglesia, en la congregación. Y bueno, yo estoy siempre recordando para quienes la pueden tomar, pero también reflexionar acerca de esa condición, ¿verdad? Que estemos en paz. Lo que depende de nosotros está en paz con todos, ¿verdad? Y hay veces, yo he estado, cuando estaba en mi iglesia, cuando estaba en el colegio, o en otros lugares que he estado, hay veces sé que hay gente que está bautizada, que viene fielmente a la iglesia,
y bueno, de repente pasa el jugo de uva, pasa el pan y no lo toman. Y luego se les podía preguntar, o luego ellos nos comentan, es que ando mal. Y muchas veces ese andar mal es que traen resentimiento en su corazón, no han perdonado a alguien. Entonces, querido hermano, la Biblia dice, perdonad y seréis perdonados. Luego Marcos 11:26 dice, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Mateo 18:21-22 nos dice también, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 vuestras ofensas? Luego dice Lucas 17, dice, mirad por vosotros mismos, si un hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces, como dice ahí, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Querido hermano, cuando nosotros no perdonamos o nos ponemos en la condición de no perdonar, ¿sabes que nos estamos poniendo en un nivel todavía más alto que Dios? Porque si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando no perdonamos a los que nos ofenden, estamos en desobediencia y pecando delante de Dios. Porque Él nos manda perdonar de la manera que Él nos ha perdonado. Dice, perdonad. Dice ahí Lucas 6, perdonad y seréis perdonados. Número 1, necesitas el perdón de Dios. Número 2, querido hermano, cuando alguien nos ofende, necesitamos perdonar de la manera que Dios nos ha perdonado. Algunas personas dicen, y lo he leído en libros, y creo que así es también, ¿verdad? Se necesita tiempo para perdonar, sí, se necesita tiempo para sanar la herida, tal vez. Pero el acto de perdonar es un acto en un momento donde tú decides perdonar. Y ya después la restauración y cosas vendrán después. Pero primero se necesita dar el paso a perdonar. ¿Por qué perdonar? Bueno, número 1, Dios nos ha perdonado. Número 2, para ser perdonados. Y dice Mateo 18:34, escuche Mateo 18:34. Esta porción de la Biblia siempre me ha gustado mucho y me llama mucho la atención cuando hablamos o se refiere al perdón. Mateo 18, versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué era lo que ocurría? La Biblia, en esta historia aquí nos habla acerca de un hombre, dice que al cual le debía mucho dinero a su rey, a su señor, y su señor le perdonó. Dice allá en Mateo 18:23, dice la Biblia, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Querido hermano, Dios en su misericordia, Dios movido a misericordia, nos perdonó todos nuestros pecados y nos ha dado el acceso, nos ha dado el regalo de vida eterna y la seguridad de que un día iremos a su presencia. Nos quitó toda esa carga tan grande que traíamos de los pecados que habíamos cometido y esa inseguridad, esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo cuando muera. Y este siervo aquí, este siervo y su Señor, ¿verdad? El Señor perdonándole, movido a misericordia, le perdona. Es un ejemplo de lo que Cristo ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero dice después la historia, dice aquí la Biblia, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debían 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Oh, hermanos, esos verdugos en el cristiano están allí. Cuando nosotros decidimos no perdonar, hay unos verdugos que no nos van a dejar dormir. Dice Ezequiel 9:11: clamo en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Los verdugos están acechando en la vida del cristiano, y especialmente van a tener o van a llegar y a hacer tormentos en aquellos cristianos que deciden no perdonar. Los verdugos que vienen a destruir la buena comunión del cristiano con Dios y con su prójimo, quitando el gozo de la salvación, son estos. ¿Cuáles podríamos decir? Bueno, amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, malicia. Están allí y van a estar allí acechando y torturando y quitando la paz que Dios quiere dar. ¿Por qué? Porque si decidimos no perdonar, entonces van a estar como atormentándonos y básicamente es porque nosotros hemos decidido guardar ese rencor, ese resentimiento. La Biblia dice: perdonad y seréis perdonados. Queridos hermanos, un corazón tierno para Dios, un creyente que siempre se mantiene en su primer amor, son creyentes que deciden perdonar todo aquello que personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, como cristianos o antes de cristianos, aquellas ofensas que nos hicieron, las perdonamos. Pero si nosotros decidimos no perdonar, los verdugos estarán allí. Hace un tiempo leí una historia, un libro que se llama El arte de perdonar, y en ese libro está una historia que me impactó. Dice, un hombre hablaba ahí, hablaba ahí su testimonio y decía que este hombre ya tenía unos 48, unos 50 años y decía que estaba pasando una vida difícil y que estaba por segunda ocasión divorciándose. Y este hombre cuenta, dice, cuando yo era niño, dice, mi padre nos golpeaba. Mi padre, dice, le pegaba a mi mamá, un hombre allá en los Estados Unidos, de allá la historia. Dice, mi padre nos golpeaba, dice, y yo crecí, dice, y cada vez que mi padre nos pegaba, dice, había, dice, un árbol, dice, donde los nativos de esa región donde él vivía, allá en Minnesota, dice, que había algo así como un tipo de chamanería. Dice que la gente, cuando alguien hacía algo malo, iba y le ponían una espina a un árbol. Y dice que él, cada vez que su padre les pegaba, no disciplinaba, les pegaba porque su padre se emborrachaba, él iba y ponía una espina en ese árbol. Y cada vez que su padre les pegaba, él ponía la espina en ese árbol. Y dice que él salió de su ciudad, salió de su pueblo, desde su casa, se casó. Y dice que su primer matrimonio, dice, fue de constantes pleitos y pleitos y pleitos. Y después dice que se divorcia y sale, él dice, el problema era la mujer, ¿verdad? Y después dice, tiene otra relación y viene otra vez, dice, los mismos problemas. Y en ese inter, ¿verdad? Alguien le habla de la palabra de Dios y él es salvo y él entiende acerca de la salvación. Y otra vez los problemas en el segundo matrimonio están, y entonces el pastor habla con él y le dice, háblame un poco acerca de ti, de tu vida, de tu infancia, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tanto pleito, tanta ira acumulada? Y este hombre habló de su infancia y habló acerca de lo que hacía cuando era niño, que ponía espinas en ese árbol. Y el pastor le dijo, ¿vive tu padre? Y él dijo, sí, todavía vive mi padre. Dice, y ese árbol todavía está, dice, la última vez que fui a casa de mi madre y sigue el árbol, dice. Dice, bueno, deberías de ir, dice, buscar a tu padre, dice, y hablar con él.
y decirle que le perdonas, aunque no te pida perdón, dice que le perdonas cada golpe, maltrato que él te hizo.